Agradecemos su presencia. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración que vamos a compartir en pantalla. La idea es que yo la diga en voz alta y cada uno de su hogar la pueda compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve María, flor del Carmelo, dulce consuelo del mortal, guía a tus hijos, Madre adorada, a la morada celestial. Desde los cielos, la Virgen Bella nuestra plegaria escuchó, y compasiva cual tierna madre, llena de gracia descendió. Su voz divina en nuestras almas vertió el aroma de su amor, y en rica prenda de sus ternuras su escapulario nos dejó. Virgen del Carmen, Reina del cielo, nuestros acentos vas a oír, porque tus hijos tan solo anhelan tu dulce nombre bendecir. Solo anhelamos, junto a tu trono, viendo tu rostro siempre vivir. Virgen del Carmen, Madre querida, guárdanos siempre junto a ti. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Damos lugar entonces ahora a la de la conferencia y la charla en sí misma. Un tema tan delicado pero insoslayable como el que nos convoca se ha instalado de una manera particular en la actualidad. Si hay una cuestión en la cual se notan a la vista los riesgos de una enseñanza convertida en técnica, la pérdida del fin y el sentido hacia el cual tiende la verdadera educación, es la llamada educación sexual. Y justamente en pocas cuestiones como esta se hace tan evidente el cúmulo de acechanzas que se ciernen para la tergiversación, el control y la manipulación de la misión familiar. En efecto, es momento de volver las cosas a su lugar, y por tanto no podemos sacar la educación de la sexualidad de su ámbito y contexto más propio, el seno del hogar y el cultivo de las virtudes. La disertación de hoy estará a cargo de Mariana Vázquez. Es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Luis. Ha cursado el Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es miembro fundador del Centro de Estudios Educativos Rigans-Montes, coautor del libro Educación Realista, Vigencia de la Pedagogía Perenne, editado por el Centro de Estudios Educativos Rigans-Montes, y se ha desempeñado como docente en el nivel secundario y superior. A continuación la recibimos a Mariana y escucharemos la conferencia ESI, Construcción Discursiva, ¿le abrimos la puerta? Buenas noches a todos. La verdad, bueno, es un poco raro esta situación en la que uno tiene que dar una conferencia, pero bueno, vamos a tratar de ir supliendo las dificultades que puedan aparecer, por ahí incluso tecnológicas, de algunas imágenes que tenemos que ir compartiendo. La charla se va a ordenar de tres maneras, bien, considerando que hace tiempo vengo hablando sobre el tema de lo que es la educación integral para el amor, y he considerado esta vez necesario agregar una parte que antes no la había dado, que es el tema de la degradación del hombre y de la cultura, bien, me parece esencial que en primer término hagamos un pequeño recorrido, muy pequeño, es un esbozo, así que voy a pedir ya desde ahora las disculpas correspondientes si hay muchos protagonistas en este proceso histórico que no nombro, es dar como una visión general para que entendamos cuál es el proceso de degradación propiamente, para poder detenernos en un segundo momento en lo que ya es propiamente la ley de educación sexual y finalizar de alguna manera respondiendo a esta pregunta de si debemos o no abrir la puerta a la educación sexual integral o alguna otra propuesta acorde a ella. Bien, me gustaría comenzar leyendo una frase que en sí mismo resume este primer proceso o este primer momento del que yo les hablaba, que tiene que ver con la desconstrucción y desnaturalización del hombre y de la cultura.
No os preguntéis quién es el enemigo ni qué vestido lleva. Este se encuentra en todas partes y en medio de todos. Saber ser violento y taimado. En estos últimos siglos ha intentado llevar a cabo la disgregación intelectual, moral y social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad y a veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo que cada vez se ha hecho más concreto. Fíjense que este pequeño extracto fue dicho por Pío XII en 1952 y es un poco de donde yo he ido tomando todo este proceso de desconstrucción histórica, ¿bien? Los dos autores de los cuales me he cernido para poder hablar de este proceso es de el padre Julio Membiel en la Revolución Anticristiana y de el padre Alberto Ezcurra, ¿bien? Como siempre cuando uno tiene que hablar de estos temas, lo principal y esencial es hablar sobre qué es el hombre, ¿bien? Si bien yo no voy a detener en la definición propiamente de la que siempre hacemos referencia, ya sea la de Santo Tomás o la de Aristóteles, San Agustín, sino detenerme un poco más en la naturaleza, ¿bien? En la naturaleza de la persona. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo esa naturaleza que tiene la persona humana es la que va siendo corrompida. El padre Julio Membiel plantea que el hombre es algo, es una cosa, ¿bien? El hombre es animal, es un ser sensible que sigue el bien deleitable. El hombre es racional, es decir, que se guía por un bien honesto. Y por encima de estas tres condiciones, es decir, de ser una cosa, de ser un animal y de ser un hombre, participa de la esencia divina. Con esto podemos decir entonces que el hombre tiene 4 formalidades, ¿bien? Una formalidad divina o sobrenatural, una formalidad humana o racional, una formalidad animal o sensitiva y una formalidad de realidad o de cosa, ¿bien? No podemos acá decir que estas formalidades o estas dimensiones, si se quiere, que tampoco en el hombre podemos hablar de dimensiones, están separadas, sino que están todas unidas, bien, dinámicamente para poder moverse hacia la perfección. Entonces, el hombre, plantea el padre Julio Membiel, el hombre es algo para sentir como animal, siente como animal para razonar y entender como hombre, razona y entiende como hombre para amar a Dios como Dios. Bien. Dada esta introducción y viendo cuáles son estas formalidades que conforman y constituyen esta naturaleza de la persona, estamos en condiciones ahora de poder ir hablando de este proceso de degradación, de la persona. Nosotros sabemos que el hombre moderno ha roto los lazos que lo unían con lo sobrenatural, ¿bien? Esta cultura en la que vivimos, actual, ha roto toda clase de lazos que lo unían con la cultura grecorromana, con el cristianismo, con todos esos ideales que fueron dados desde el occidente, ¿bien? Y esta ruptura del orden cristiano, algunos autores la han llamado la revolución anticristiana, ¿bien? Que por supuesto no es algo que se produce de golpe, esta revolución cristiana. Como toda revolución es un proceso que se va realizando y de la cual van produciéndose una apostasía que va llegando hasta nuestros tiempos, ¿bien? Que en esta ley de educación sexual vamos a ver propiamente cómo este proceso de degradación y cómo esta apostasía colectiva está siendo vigente y se está dando. La civilización moderna es característica de la degradación progresiva a la que se ha venido sometiendo el hombre después de haber rechazado a Dios, rechaza los valores propiamente humanos y luego los valores animales del hombre para convertirlo en una simple cosa, es decir, en una tuerca de la gran maquinaria materialista y colectivista. ¿Bien? Entonces, ¿cómo empieza este proceso de ruptura?
En este tema el padre Ezcurra va hablando de sucesivas negaciones que se van dando hacia estos principios legados de la cultura greco-romana. Bien. El primero se da con el Renacimiento y la Reforma, donde decimos Cristo sí, la Iglesia no. Luego aparece la Revolución Francesa, donde se dice Cristo sí, Dios sí, pero Cristo no, perdón. Y por último, la Revolución Comunista, donde encontramos al Dios muerto. Bien, vemos cómo se ha invertido esta jerarquía natural del hombre y de la moral. Pero ¿cómo se realiza en este Renacimiento y Reforma, en esta Revolución Comunista, bien, y en esta Revolución Francesa, este proceso? Bien, primero vamos a ver que en la cristiandad de la Edad Media había una elevación del hombre hacia Dios. Bien, Dios participaba en la cultura, reinaba en lo social y el hombre aspiraba, bien, a ese reinado de Jesucristo. Encontramos claramente aquí esta formalidad divina que el hombre tiene, que es natural en el hombre. No olvidemos incluso también esa semilla del verbo que en el hombre está y que cuando, esto es importante también que lo veamos, que cuando el hombre es vaciado, bien, de esa formalidad divina, busca creer en cualquier cosa, porque necesita sentirse completo. Luego, entonces, de estar el hombre en esta sociedad bien medieval, si se quiere, se produce el renacimiento que encontramos en la Edad Clásica, donde el hombre comienza a contentarse con ser solo hombre. Se saca a Dios del centro y se pone al hombre como centro de todo. Encontramos acá esta formalidad humana racional de la que hablábamos solamente, ¿bien? Luego, ya no solamente queda el contentarse con ser solo hombre, sino que lo que se busca es convertirse en animal. Aquello propio del siglo XIX, ¿bien? ¿Para qué? Para que en la actualidad simplemente quede convertido en una cosa. Vemos aquí este proceso del que el padre Membiel llamó la revolución anticristiana, ¿bien? Es decir, plantea que todo este proceso de ruptura con la sociedad europea se da a través de 3 revoluciones que en la naturaleza del hombre se representan de esta manera. Lo natural se rebela contra lo sobrenatural, ¿bien? Lo animal se rebela contra lo natural y lo algo se rebela contra lo animal. Vamos a ir explicando esto, qué significa cada una de estas cosas y cada una de estas formalidades que forman y conforman al hombre. Bien. Entonces, este proceso de degradación y esta revolución, que sabemos que en el sentido metafísico propiamente, revolución significa la rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Fíjense cómo esta revolución anticristiana en el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Poner el hombre patas para arriba. Bien, ya el hombre no se mueve por la inteligencia, ya el hombre no se mueve por aquello que conoce y aspira a lo alto, por esa formalidad espiritual, ni siquiera por esa formalidad racional, sino que ya se mueve propiamente por esa formalidad animal. Fíjese entonces, invertir, bien, invertir para hacer prevalecer lo inferior sobre lo superior. Bien. Entonces, cuando se hace este proceso de degradación, vamos a hablar de 3 sucesivas negaciones que se vienen dando y que una va permitiendo la otra. Pero hay un paso anterior que va preparando todo este cultivo de este proceso de negaciones, y que es la apostasía de la sensibilidad. Bien, ¿qué quiere decir la apostasía de la sensibilidad? Que se da en el Renacimiento, en el humanismo. Ya no existe más la penetración de la inteligencia en la realidad. Recuerden cómo en el griego, bien, el hombre romano, penetraba la inteligencia para conocerlo y a partir de allí fundaba el hombre fundacional, el hombre bien viator, aquel hombre que
a partir de ver la realidad, iba fundando la ciudad. No, ahora ya no sea más esa penetración de la inteligencia de la realidad, sino que es al revés. El hombre construye la realidad, ¿bien? El hombre es quien, como dije anteriormente, se pone al centro de todo esto. Y entonces, a partir de esto, se da la primera negación de la que hablábamos anteriormente. Cristo sí y la Iglesia no. Con la famosa, bien, reforma protestante, bien, con el famoso Lutero, donde se rompe la unidad de la Iglesia y se niega propiamente la mediación de la Iglesia para la salvación. Yo acá no voy a ponerme a explicar cómo se da todo este proceso, bien, sería para otra charla, si no va a ser larguísima, pero sí saber que de esta primera negación, es decir, de Cristo sí, la Iglesia no, dada por Lutero, se desprende esta segunda negación, que si no necesitamos la Iglesia, tampoco necesitamos de quién es su fundador, que es Jesucristo. Bien, entonces, ¿cuál es la segunda negación? Dios sí, pero Cristo no. Dada propiamente en lo que conocemos como la Revolución Francesa, bien, en este liberalismo, en esta democracia, donde Cristo es el infame que hay que aplastar. Bien, es el Dios de la enciclopedia, el gran arquitecto de la naturaleza, como lo llaman los masones, bien, es un Dios lejano y distante. En esta Revolución Francesa es donde se marca el punto decisivo de la ruptura, bien, de esta civilización en cuanto al aspecto naturalista. Fíjense, se rechaza la Iglesia, se rechaza a Jesucristo, bien, ¿para qué? Para dar ya la tercera negación. Ni Dios, ni Cristo, ni la Iglesia. Bien, Dios no ha existido nunca, bien, Dios está muerto, bien, y acá es donde aparece propiamente ya el marxismo, la Revolución Rusa, donde Dios tiene que ser eliminado y donde la religión es el opio de los pueblos, bien. ¿Qué es lo que tenemos que decir entonces? Debemos ubicar al hombre en lugar de Dios. Y de esto se desprende lo que nosotros podríamos llamar una cuarta negación, que es propiamente Dios está muerto, que es este ateísmo actual, donde ya ni siquiera el hombre es capaz de aspirar y querer conocer a Dios o vivir conforme a Dios y ni siquiera a la naturaleza. Todas estas herejías entonces chocan con la sólida estructura de la sociedad medieval. Bien, como lo dijimos anteriormente, no es un golpe que se va dando, que se da de repente. Es todo un proceso, ¿por qué? Porque había que corromper esa sociedad que estaba constituida bien, que era sólida. Pero el propósito de esto era destruir el espíritu que la animaba. Bien, es decir, sumir al hombre en un sistema de desorden que lo privara de la redención. Entonces, por eso lo primero que hace es que sea el hombre el que construyera la realidad, para ir luego haciendo que no necesitara de la Iglesia, luego no necesitara de Cristo y por último matar a Dios. Debemos, después de hacer todo este recorrido, preguntarnos cuál es propiamente la finalidad de esta revolución. Y desde acá parte propiamente lo que podemos hablar de esta revolución anticristiana, ¿bien? Que la deshumanización, la degradación y apostasía cultural y del hombre. Todos estos aspectos, bien, fueron previstos por la revolución. Es decir, el hombre convertido en animal. La revolución anticristiana lo quería, bien. Quería que el hombre dejara todas estas formalidades para quedar en esta formalidad animal. Pero, y esto es algo que el maestro y amigo Antonio Caponetto estuvo guiándome muchísimo y del cual le agradezco por haberme ayudado mucho en poder comprender y darme cuenta de todo este proceso. Existe un aspecto improvisto
de esta revolución anticristiana. Y que vamos a ver luego cómo se muestra claramente en la ESI. Y es que la revolución no se conformó con la mera animalización del hombre, querido y descrito por esta modernidad. ¿Por qué no se conformó con esta mera animalización del hombre? Porque lo animal todavía conservaba un vestigio del orden natural. Bien. Pero ahora le molesta esa misma naturaleza animal, ya que la naturaleza es un obstáculo para la libertad del animal. Por eso, el paso siguiente es la contranatura. Ya no es ni siquiera el hombre convertido en animal, ya no es ni siquiera ese hombre que se mueve por el instinto, ¿bien? Sino que ahora, como el animal tiene un vestigio de lo natural, buscamos destruir aquello y el paso siguiente es la contranatura. El hombre animalizado que actúa contra la naturaleza. Y este es el escalón más bajo de la degradación del hombre. Esta es la destrucción total y radical del hombre. Y esta contranatura es perfectamente reflejada en la ESI. ¿Y de qué forma? Bien, por ejemplo, en la ley de identidad sexual, que es terrible, que es perversa, que es verdaderamente demoníaco, ¿bien? Porque tenemos que entender que todo este proceso de degradación y de las ideologías que lo sustentan no dejan de estar presentes en los actuales intentos del nuevo orden mundial, que busca bien, a partir de la subversión, el volver a ese primer no servir de Satanás. Bien, este nuevo orden mundial busca que el hombre se mueva a sí mismo, que el hombre se gobierne a sí mismo y que haga de él lo que quiera. Bien, por eso vemos cómo la ley de identidad sexual, y vamos a ver cómo propiamente la ley de educación sexual, identidad de género, promueven esta contranatura. Bien, vuelvo a decirlo, como todo proceso de degradación y como toda ideología, desde donde comienza es de la destrucción de las bases. Bien, destruir las bases, ¿de qué manera? Manipulando. Ustedes habrán visto que yo cuando pusimos el nombre de la conferencia, que quiero contarles que fue un nombre muy pensado, bien, y que, como ustedes verán, dice la construcción discursiva. ¿Por qué la construcción discursiva? Porque vamos a ver que una de las formas en la que se produce la revolución es a partir de la manipulación del lenguaje. A ver, una amiga que creo que está presente, Nuri, siempre me decía que las palabras, no solamente sabemos que el concepto designa la realidad, es decir, la esencia de las cosas, sino también que las palabras juegan en la sensibilidad de la persona. Bien, y por eso la revolución anticristiana y la revolución cultural, lo propiamente que hace es esta construcción discursiva. Es decir, que a cada concepto, bien, o a cada construcción histórica del discurso, la va resignificando. Y cada momento histórico resignifica los conceptos según el discurso, la ideología o el tiempo en el que se encuentra. Bien. Y esto es propiamente lo que vamos a ver que acontece en la ley de educación sexual. ¿Por qué? Ya voy a ahora comenzar a pasar algunas diapositivas de lo que es propiamente la ley de educación sexual. Vamos a ver la ley, cuando uno la lee y la profundiza la ley, en cierto aspecto al principio, cuando va leyendo los principios, vemos que son, si se quieren, principios inocentes, ¿bien? Es decir, inocentes en tanto y cuanto no muestran, si se quiere, la gravedad de lo que luego sí vamos a ver que muestran los libros o los manuales que son propuestos para trabajar esta ley. Veo si puedo compartirles
la diapositiva. Quizás a algunos se les ve, quizás a otros no. Tengan paciencia, a ver. No es esta. ¿La están viendo ahí o no? Todavía no, María. ¿Todavía no? No. A ver, voy a dejar de presentar para hacerlo nuevamente. Bueno, espero que algunos puedan ir viéndola. Fíjense que... Ahí se ve. Perfecto. La primera diapositiva con la que quise empezar fue con el famoso lema, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, como vienen proponiendo siempre. De igual manera me voy a quedar en esta primera frase que dice educación sexual para decidir. ¿Y por qué me voy a quedar en esta primera frase? Déjenme a ver que no me deja el... ¿Por qué? Porque para decidir o para elegir hay que conocer, ¿bien? Y cuando uno va indagando y profundizando la ley, va viendo que en realidad la ley es netamente genitalista. Y lo que menos le importa es tomar al hombre la integridad como postula en alguno de sus principios. Esto es una de las propagandas que hace propiamente el Estado o el Ministerio para comenzar con la aprobación de la ley. Por eso dice la educación sexual va a la escuela, déjala entrar. Y vamos a empezar a ver algunos de los objetivos de esta ley 26.150, que se sancionó en el 2006 y luego en el 2009 hubo como una, si se quiere, reactualización de esta ley donde se incluyó mucho más claramente la perspectiva de género. Bien, pero ya en el 2006 es donde comienza a tener vigencia. Fíjense, dice, el Ministerio de Educación de la Argentina promueve el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene como propósito crear una nueva visión a los alumnos y alumnas sobre la sexualidad, reconocer la importancia de la igualdad sexual, diversidad sexual, armónica convivencia con los semejantes, sano desarrollo del autoconcepto. Me encantaría preguntarles a quienes realizaron esta ley, ¿qué es la sexualidad? Bien. ¿Por qué me encantaría preguntarles qué es la sexualidad? Porque estamos viendo cómo toman a la sexualidad como algo netamente genitalista. Yo no voy a ponerme a explicar acá qué es la sexualidad porque sería otra charla, bien, pero sabemos bien por la sana doctrina que la sexualidad tiene que ver con una forma de ser varón y mujer y que se expresa en toda la persona. Se expresa en el lenguaje, se expresa en las emociones, en la forma de ser, bien, se expresa en todo lo que el hombre es, porque abarca a toda la persona, porque la sexualidad tiene una realidad dinámica, bien, porque se sitúa en lo más profundo de la persona. Entonces, no podemos solamente apuntar que la educación sexual tiene que crear una nueva visión en los alumnos sobre lo que es la sexualidad, lo que es la diversidad, lo que es la igualdad sexual y el sano desarrollo del autoconcepto. Esto no es el autoconcepto que hablamos por ahí a veces con los adolescentes de la autoestima y que tienen que aceptarse tal cual como son. No, 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 no. Esto tiene que ver con cómo yo me quiero percibir. Si yo me quiero percibir perro, está bien. Eso es un sano desarrollo del autoconcepto, porque yo me percibo de esa forma. Y ustedes querrán que yo estoy exagerando, no estoy exagerando. Lo vamos a ver después claro en la ley, bien, de género, que es terrible y perverso lo que propone. Pero sigamos con la ley de educación sexual. Busca entonces en estos objetivos asegurar condiciones de igualdad, respetar las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable, promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. Bien. Cuando nosotros éramos chiquitos, yo ya tengo mi edad, sí, siempre nos decían, bueno, no tenés que discriminar a tu compañerito que puede hablar de otra manera o a tu compañero que tiene esta dificultad. Perfecto. Nuestra naturaleza, bien, de querer hacer el bien, porque nuestra naturaleza, nuestros primeros principios responden a hacer el bien y evitar el mal, nos decía, bueno, no tenemos que discriminar. ¿Qué es lo que sucede? Esa comprensión del concepto de eliminación de toda la forma de discriminación tiene que ver no con esto, sino con no discriminar a aquel que se sienta distinto a lo que su cuerpo le muestra. Y esto tiene que ver nuevamente con lo que es el género. Pero veamos qué es lo que propone y cuáles son los contenidos comunes obligatorios que se deben dar. Dice, contenidos mínimos obligatorios según las necesidades y posibilidades detectadas. El derecho a la libertad de elección, la libre elección del sexo psicológico, teoría de género, reconocimiento del deseo sexual placer desde los 5 años y el respeto a la diferencia y apertura al cambio cultural y social. Como verán ustedes, yo remarqué, bien, el reconocimiento del deseo sexual placer desde los 5 años. ¿Por qué? Y esto ustedes van a encontrar muchísimo material en internet. Busquen, ustedes saben que la ley propone que se comience a dar la educación sexual desde los 3 años. Ya les voy a mostrar algunas imágenes, cuáles son las propuestas de lectura que dan para que comience a enseñarse la educación sexual desde los 3 años. ¿Cómo propone que este reconocimiento del deseo sexual placer desde los 5 años? Que los niños comiencen a hacerse cosquillas unos a otros para que puedan empezar a comprender qué es el placer. Fíjense la perversidad, bien, que esto significa. Esto es una de las formas que se proponen algunas, ustedes cuando van leyendo las distintas formas, porque hay manuales, hay propuestas, esta es una de las propuestas que les dan a los docentes para que hagan en la sala de jardines de 5 años. Otro del objetivo es proponer que los cambios de los roles de mujeres y varones en la sociedad y en la forma en que dichos cambios repercuten en la constitución de las familias. Porque vamos a ver cuál es el concepto de familia que sustenta. Y sustenta, por supuesto, que todas las familias son diferentes. Hay familias con un papá y una mamá, hay familias con 2 papás, hay familias con 2 mamás, hay familias con un niño y un abuelo. Pero lo más importante es entender la relación de amor que sustenta esa familia. Eso para ellos es familia, la relación de amor que lo sustenta. Es decir, que si vos sentís amor por tu planta es tu familia. Bien. Y esto ustedes dirán, es una exagerada, está exagerando. No estoy exagerando. Vemos en la perversidad de la contranatura, esto que hablábamos, de cuántos hombres se han operado para ser un perro dálmata, por ejemplo, porque estaba enamorado de su perro, porque el pansexualismo propone que te cases o que tengas relaciones sexuales con el objeto o la forma o algo que a vos te cause incluso hasta un placer visual. Es terrible cuando uno se pone a ver todo lo que ofrece la perspectiva de género, es decir, todas las clases de lecciones sexuales que dan. Hay algunas que realmente no las entiendo. Hay 64 clases de lecciones sexuales en que la persona puede elegir. Bien. Por eso, por supuesto, comprender los cambios en los roles de mujeres y varones. Y vamos a ver de qué manera realizan esto también en el aula, dentro del aula. Bueno, respeto y aceptación por la diversidad de las posturas ante la sexualidad, lo que venimos hablando, prevención de enfermedades sexuales, conocimiento y acceso a anticonceptivos. Acá no es el problema de todo lo que te puede causar una enfermedad sexual, no es el problema de lo que puede significar una enfermedad sexual a una edad temprana, con una pareja inestable,
lo que significa a nivel de lo psicológico, de la afectividad, no. Acá lo único que importa es la prevención de enfermedades sexuales. ¿Y cómo hay que prevenirlas? Con el acceso a los anticonceptivos. Por eso hoy a los jóvenes se les reparten anticonceptivos como si fueran golosinas. Basta ver un 21 de septiembre en cualquier encuentro, en cualquier salida que se hace, donde vemos los puestitos del Ministerio de Salud repartiendo preservativos, ¿bien? Anticonceptivos. Ahora, no hay en los hospitales públicos las cosas necesarias para poder darla, pero sí tenemos los anticonceptivos. Bien, a una niña que ya de los 11, 12 años se los comienza a llevar a un ginecólogo o un médico para que le explique todo esto, y lo primero que hace es darle anticonceptivos, ¿bien? Luego, otra de las cosas que propone es la masturbación. Vamos a ver con qué perversidad propone este tema de la masturbación. Propiciar el aprendizaje basado en el respeto por la diversidad y el rechazo de todas las formas de discriminación, y el rechazo a toda postura reduccionista de la sexualidad. Y la verdad que me imagino que ustedes, cuando escuchan esta última, rechazo a la postura reduccionista de la sexualidad, les debe dar risa. Porque en realidad los que están haciendo una postura reduccionista de la sexualidad son ellos. Vuelvo a decirlo, dando una educación integral de la sexualidad netamente reduccionista a lo genital, nada más. Y se ve claro, esto no lo está diciendo Mariana, ¿bien? Lo está diciendo la misma ley. Masturbación, ¿bien? La verdad es que causa pudor hablar sobre estos temas, pero es necesario mostrarlo. Son bastante fuertes, incluso algunas de las imágenes que luego voy a mostrar, pero necesito mostrarlas para que vean la perversidad y la contranatura que hay en esto que se propone. De los primeros meses de vida, los bebés tocan distintas partes de su cuerpo para explorarlo y para obtener placer. Luego, cuando van creciendo, nenes y nenas también juegan y se tocan sus partes íntimas. Pero durante la pubertad se presenta con más fuerza la curiosidad, la necesidad de experimentar sensaciones físicas placenteras y el deseo sexual. En esta etapa, la masturbación cumple un papel importante en el desarrollo sexual. Es un signo de que la infancia va quedando atrás. Es un acto íntimo, una de las formas que tenemos las personas de conocernos y darnos placer. Esto es terrible. Plantea no solamente que la masturbación es un acto de hacerlo para darnos placer, sino que es necesario para poder conocernos. Y no solamente eso, sino que en el desarrollo sigue siendo que es necesario hacerlo, porque si no, no llegamos a madurar nuestra sexualidad. Pero no solamente queda acá, sino que dice, y una cosa más, las chicas también se masturban. Pensar que es solo cosa de varones es un error. Es que siempre pareciera que el ejercicio de la sexualidad es más fácil o está más aceptado para los varones. Bien. Por supuesto, ¿quién dice esto? La sociedad patriarcal y machista que oprime a la mujer, bien. Hasta en esto se mete y dice bien que el ejercicio de la sexualidad es más fácil para el varón. Bien, esto es una de las imágenes que aparece en los manuales que da La Nación, cómo nos cuidamos, y enseña en una imagen a cómo utilizar un preservativo. Y yo he escrito ahí en negro lo que dice. Hay quienes creen que las mujeres no deben llevar preservativos o que no pueden exigirle a los varones que los usen. Estas ideas machistas ponen en peligro el cuidado de las parejas. Fíjense que acá se está haciendo en un libro, mostrando en un libro, hay en escuelas, y esto pasó acá en Mendoza, en Malargüe propiamente, y sé que en algunos otros lugares ha pasado, que se les enseña a los chicos uno por uno a cómo colocar un preservativo. Es decir, que se lleva algo que simula ser parte del aparato reproductor masculino, y se les va enseñando cómo poner un preservativo. Bien. Incluso hasta con la negación de muchos de los alumnos a querer realizar esto por un pudor natural, por supuesto que está.
Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que la ley da a los padres? Fíjense, debemos entender que la sexualidad es una fuente de placer físico y afectivo. No caer en el error de encerrarlos en una torre. Proporcionarles libertad, permitiendo que experimenten y conozcan. Solo así confiarán en nosotros y ayudaremos en su desarrollo y madurez. Por eso, por favor, papás, los que están acá escuchando la charla y son padres, dejen que sus hijos experimenten. Dejen que tengan relaciones. Dejen que sean promiscuos. Dejen que pruebe cualquier cosa porque eso es parte de su desarrollo y madurez. Es, nuevamente, perverso y demoníaco. Fíjese lo que se esconden detrás de esto que se está proponiendo. Entonces, las relaciones sexuales no se evitan, solo pueden ser educadas, informadas y apoyadas por la experiencia de cada padre y madre. Solo pueden ser educadas. Utiliza la palabra educación como si fuera lo mismo a no sé, ¿bien? Cuando uno sabe propiamente que el fin propio de la educación es lograr la perfección de la persona, si no carece de su sentido de ser. Bien. En una de las partes que iba leyendo decía incluso que tenía que ver que aquellos padres que habían sido criados en familias que habían sido muy conservadoras, esto podía significar que transmitieran a su hijo conceptos errados de la sexualidad. Entonces, que trataran de salir de esa torre y de ese tabú que los encerraba para que sus hijos pudieran experimentar. Por supuesto que esa sociedad es conservadora, esa familia conservadora es aquella que ha hablado propiamente de pudor, de castidad, que ha hablado propiamente de educar la sexualidad en su integridad. Todo lo contrario, bien, creen ellos, que estas familias son aquellas familias retrógradas, aquellas familias oscurantistas, que no dejan que la sexualidad de sus hijos se desarrolle y se dé propiamente. Pero queda un paso más, bien, y este es el paso que la revolución marxista ha llevado a través del feminismo y que va suplantando. ¿Por qué? Veamos. Primero fue la destrucción de la familia. ¿Con qué? Con la ley de divorcio. Destruyamos la familia, saquemos la ley de divorcio y empecemos a naturalizar que el divorcio es algo bueno, que tiene que estar, que no hay problema, bien. De hecho, en las ciudades de primer mundo ya hoy se alquilan los anillos, bien. ¿Para qué vas a comprar anillo y gastarlo, alquilarlo si dentro de poco te vas a separar? No tiene sentido. Pero no bastó con destruir eso, sino que ahora vayamos a destruir el corazón de la familia, que es la mujer. Corrompamos a la que es el fuego del hogar, a la que es el cariño, a la que es la flor. Destruyámosla, convirtámosla en algo totalmente contrario, demos la vuelta, convirtámosla en un varón, en un híbrido moderno, como lo llama Chesterton, es decir, el nada, porque ni siquiera es un varón, bien, es un varón incompleto si se quiere. Estamos, entonces, destruyamos la familia, destruyamos la mujer, pero ahora nos queda algo, y que es destruyamos la inocencia de la niñez, corrompamos la niñez, sentemos todas estas bases de la revolución anticristiana desde la temprana edad, cuanto antes mejor. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Pese a las posibles voces críticas que se escuchan estos días, lo cierto es que los expertos consideran que la educación sexual debe iniciarse lo antes posible. Toman acá las palabras de la coordinadora del Grupo de Atención al Adolescente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunidad, que aclara que desde hace tiempo se sabe y se dice que la educación sexual debe iniciarse lo más pronto posible. Vamos a ver cómo. Bien. Los cuadernos de ESI abordaremos la educación sexual integral en el jardín de infantes en salas de 3, 4 y 5 años. El alcance de la información que se va a dar va a estar brindada en cada circunstancia dada, o sea, lo va a brindar y lo va a decidir la docente, tomando en consideración las edades y las inquietudes que surgen en el grupo.
Si bien no es esperable que al finalizar la educación inicial los niños y niñas sepan dar cuenta de todo el proceso de gestación y los órganos involucrados, sí es responsabilidad del jardín de infantes ofrecerles un relato científicamente fundado. Vamos a ver de qué manera. Bien. Fíjense, esto es un libro que se llama, como ustedes verán, No les cuenten cuentos, que son cuentos sobre la sexualidad para leer con niños y niñas a partir de los 3 años. ¿Cómo comienza este libro? Diciendo, la cigüeña no tiene nada que ver en tu historia. Y aparece este dibujo que yo les he puesto acá al lado. Por supuesto, redactando en forma de cuento, ¿cómo será? Para que los espermatozoides del hombre pasen al cuerpo de la mujer, el pene del hombre tiene que entrar en la vagina de la mujer. Perdonen que se los diga así, pero está explícito de esa manera. Pero no solamente alcanza con decir eso, sino fíjense la perversidad y la fealdad de los dibujos. Fíjense. Bien. Ahí está, la cigüeña no tiene nada que ver en esta historia. Para que los niños y niñas vinieran al mundo, necesitan que hombres y mujeres se unan. Bien. ¿Qué más cosas pueden hacer las cigüeñas? Aparte de migrar hombres, bueno, no sé bien qué es lo que dice ahí, estamos. Los niños y niñas se tienen igual que los varones, es decir que, perdón, los niños y niñas se tienen igual, no pueden ser de otra manera, es decir que no existen diferencias, no somos diferentes, es verdad que por ser hijos de Dios tenemos la misma dignidad, lo cual no significa que seamos iguales, bien, somos iguales en dignidad, pero somos diferentes y ahí radica la riqueza para la complementariedad. Bien, por supuesto que para la ley no. Y por eso, ¿por qué? Porque para la ley no existe el sexo hombre y el sexo mujer. Existe el género, que es una construcción. Entonces, ya en el jardín de infantes se debe enseñar esto. Estamos relato científicamente fundado de cómo se produce el proceso de gestación y las partes del cuerpo. Bien, ¿saben cómo enseñan? Perdón, estas partes del cuerpo son otras imágenes que tengo, que ya les voy a ir mostrando rapidito, de la siguiente manera. Los ponen a los chicos en grupo, bien, en la sala de 4 y de 5 años, y hacen que dibujen al compañero que tienen enfrente. Una vez dibujado el que tiene el compañero enfrente, le piden que dibujen lo que ven exteriormente de él, pero también lo que no ven y que es interior, ¿bien? Entonces, de esa manera les enseñan los órganos propiamente internos, ¿bien? Pero no son los órganos internos de, no sé, el riñón, el hígado, no. Les enseñan el órgano reproductor masculino y femenino con el nombre propiamente científico y todas las partes que lo involucran. Entonces, si esto no es corromper la niñez, díganme, ¿qué es? Cuando hay docentes, personas feministas que me defienden la ley de educación sexual diciéndome que yo porque tengo una postura religiosa, yo porque... No, estoy partiendo de la naturaleza y veamos, ¿no es pervertir la niñez esto? No podemos. Anteriormente, fíjense que decía que tenía que ser un relato científicamente fundado y que tenía que estar acorde a la edad de cada niño. Y sabemos muy claramente, quienes nos dedicamos a la educación, que encontramos niños de mismas edades con distintos conocimientos. No podemos nosotros despertar, bien, una curiosidad mala en la niñez. Sabemos que el niño, sí, conoce, a partir también de la curiosidad es un medio de, si se quiere, de poder conocer. El problema es cuando nosotros llevamos esa curiosidad por un mal camino. Y esto es lo que está haciendo la ley con las cosquillas que yo les decía para que sintieran lo que es el placer, con despertar esa necesidad de querer ver cómo es la mujer y cómo es el varón. Bien, ya esto es un poco lo que se postula, algunas de las imágenes que aparecen en los manuales en nivel primario y secundario. Fíjense, bueno, no pensamos que esto podía pasar ahora, ¿qué hacemos?
una docente que está hablando con sus alumnos y le dice usar siempre preservativo es la mejor manera de cuidar y cuidar de la otra persona. Bueno, por supuesto, todas situaciones de reflexión. ¿Estamos? Y por supuesto aparece también la familia. Es importante explicar que todas las familias son diferentes. Esto que yo le decía, hay familias con un papá y una mamá, hay familias con un solo papá y una mamá, hay familias con dos papás, con dos mamás. Ninguna de estas familias es mejor o peor que otra. Lo más importante de ella es la relación de amor que une a sus integrantes. Los que les dije anteriormente, y acá recuerdo por ahí seños preocupadas, chicas que están estudiando para ser maestras del nivel inicial y me dicen, pero profe, si yo le digo a los niños que la familia se constituye por un papá y una mamá, ¿no puedo dañar la sensibilidad de un niño que no tiene papá o que no tiene mamá o que... A ver, nosotros debemos enseñar que una nueva vida, es decir, una familia se constituye por un hombre, una mujer, unidos al matrimonio. Bien. Hay circunstancias que pueden llevar a que los padres se den separados, a que el niño viva con los abuelos y no viva con los padres, que por supuesto también son su familia, pero no podemos decir que la familia es un conjunto de cosas que tienen amor, porque de esa manera es como se está presentando. La familia es aquello que da amor y que une a sus integrantes. Se cuidan, se protegen, se ayudan. Eso es fundamentalmente la familia para la ley, fíjense. También la perversidad, entonces, no tengan miedo de enseñar que la familia es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Bien, y que a partir de allí se da una nueva vida donde se constituye y donde comienza el seno de la familia. ¿Por qué? Porque el niño, yo siempre le digo a esta docente, no tengan miedo porque no hay nada más natural en la niñez que la comprensión de estas cosas naturales. Estamos entonces, la familia no es, vuelvo a decirlo, este conjunto de cosas que es amor, sino propiamente la unidad del hombre y la mujer en el matrimonio. Bueno, y acá hay algunas formas de sugerencias de trabajo que la ley ofrece a los docentes, ¿bien? Entonces, un ejercicio muy útil para niños y niñas más grande consistirá en mostrarle algunas frases conocidas ligadas a los estereotipos de género que se trasladan al ambiente familiar. Le pediremos que intente modificar su enunciado para disminuir o alejarse de los estereotipos que subyacen en ellas. ¿Qué lo tenemos que hacer acá entonces? Fíjense, ligadas a estereotipos de género. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la sociedad ha llevado a que la mujer haga ciertas cosas, el hombre haga ciertas cosas y que no pueda salir de ahí. Entonces nosotros tenemos que demistificar eso, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Las mujeres deben criar a sus hijos, nada de ir a trabajar, ¿bien? Fíjense cómo se cae en una dialéctica perversa, ¿no? Es como que, no, hoy la mujer, la sociedad patriarcal, la iglesia católica solamente dice que la mujer tiene que quedarse en el hogar a criar a sus hijos. Mentira. Por supuesto que lo mejor que conviene, porque está la naturaleza femenina, es que la mujer cría a sus hijos. ¿Por qué? Porque es el corazón, es el fuego del hogar. Lo cual no quiere decir que la mujer no pueda salir a trabajar y no pueda desarrollarse profesionalmente. Ojo con esto, ¿bien? Entonces, lleva la ley a caer, o sea, lleva la ley, no la ideología propiamente, hace que se caiga en esta dialéctica para confundir a los adolescentes, a los jóvenes, y echarle la culpa a la sociedad patriarcal. Bueno, a muchas mujeres les encanta criar a sus hijos e hijas, pero también disfrutan trabajando y ejerciendo su profesión, el papá es el jefe de la familia, el fútbol es cosa de hombre. Fíjense acá donde se hace también esta manipulación del discurso, del lenguaje, que es lo que hablábamos anteriormente. Estas son otras las imágenes que aparecen, fíjense todas las clases de familias, de las que hablábamos anteriormente. Dejo de compartir el Power, pero quiero compartirles unas imágenes rapidito, porque si no se va a hacer largo, pero es esencial que pueda hacerlo, para que se fijen cómo continúa esta perversidad. A ver si ahí
¿Ahí se compartió? ¿Alguien que me diga? Se ven los archivos. Los archivos, no se ve, a ver. No la imagen que quieres compartir. Ahora vamos a ver si puedo. Ahí, ponlo ahí. Acá. Fíjense, esto es una clase. ¿Ahí se compartió? Todavía está en eso, ahí. En eso, bueno, es una clase en un aula, bien, donde se está dando educación sexual. Fíjense, el primer dibujito es la nena y el nene mirándose, con la otra imagen que yo les puse, la educación sexual entra a la escuela. La segunda imagen, y acá está donde está la desconstrucción discursiva, ya no se le enseña la canción que nos enseñaban a nosotros del arroz con leche. Ahora hay una nueva versión del arroz con leche, propiamente feminística, que por supuesto tiene que ser enseñada a los alumnos en jardín de infantes. Fíjense, arroz con leche, yo quiero encontrar una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, bueno, y sigue de esta forma, acá está la foto completa, valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte, te quiero yo. Esa es la nueva versión del arroz con leche enseñada desde la educación sexual. Fíjense qué integral que es la educación sexual, que enseña esto. Bueno, acá hay algunos de los principios, que fue de lo que yo les fui hablando, lo que se debe enseñar en cada nivel, que eso le voy a pedir que ustedes lo vayan como buscando después, porque si no me tengo que detener demasiado y se va a hacer muy larga la charla. Fíjense, propiamente ya en el nivel secundario, donde mayormente se abarca es el tema de la diversidad sexual. Es increíble cómo el tema de la perspectiva de género, bien, está inserta en toda la ley, pero en los manuales de la educación secundaria aparece en cada uno de los apartados. Entonces, de hecho, por ejemplo, acá en Mendoza, todos los años tenemos que hacer una jornada sobre violencia de género. Por ahí a quienes les ha tocado hacerlo, algunos docentes amigos que han trabajado en colegios públicos. Yo trabajo en un colegio confesional. Es terrible, por supuesto, porque hablan de la violencia de género y por supuesto que lo que menos tocan es la violencia, sino lo que tocan es todo esto del tema de la diversidad sexual. Entonces aparecen estos carteles, todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra vida, nuestro amor y nuestra sexualidad, diversidad sexual y igualdad de derecho para todos y todes, bueno, y todo esto que conocemos. Entonces aparece respetar la diversidad, poner en valor la diversidad, diferenciar la orientación sexual de la identidad de género, concepto de presunción de la heterosexualidad, no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación. Así que fíjense los docentes que están hablando en contra de la perspectiva de género, de que están discriminando. Lo más probable es que les caiga el INADI porque están discriminando y no están enseñando lo que deben enseñar. Todo lo contrario, volvemos a ver, el hombre es puesto patas para arriba. Entonces, ¿en qué se reduce este enfoque integral que propone la ley? Fíjense, concepción integral de la sexualidad en la afectividad. No sé en qué parte de todo lo que vimos anteriormente toca el tema de la afectividad. Creo que la única parte en que lo toca es en cómo te sentís vos y te percibís vos en relación a lo que sentís si querés ser hombre o mujer. Eso es lo único que toca la afectividad. No hables de otra cosa en orden a lo que la ley quiere. Perspectiva de género, por supuesto. Promoción de la salud y cuidado del cuerpo, que el cuidado del cuerpo tiene que ver solamente con el uso del preservativo o del no contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y las personas como sujetos de derecho y de respeto a la diversidad. Este es el enfoque integral desde que se debe trabajar la ley de educación sexual. Acá es lo que yo les mostraba, fíjense, jardín de infantes, 2 niños en la salita de jardín, y detrás la imagen de todo el cuerpo con sus respectivos nombres. Bien.
de nuevo la canción, otras las imágenes que se dan para que se enseñe los nombres. Acá hay un juego, en el nivel inicial propone mucho la enseñanza de la educación de la sexualidad a partir del juego, cambiando los roles. Entonces, que los hombres se disfracen de mujeres, que jueguen con los muñecos, que las mujeres realicen otras clases de juego que comúnmente son jugadas por los varones, ¿bien? Otra acá es lo que yo les decía del dibujo, tienen que hacer el dibujo, ir poniendo las partes, dibujan a su compañero y van poniendo las partes. Esto es todo en la salita de jardín, ¿eh? Fíjense, salitas azul y celeste, Semana de la Educación Sexual Integral. Olvídense de la Semana de la Patria, de la Semana de enseñar sobre héroes, de enseñar, no. Eso acá no se puede, no es parte de la educación. Bueno, fíjense cómo abordan la sexualidad los libros de textos. Terrible, esto también está propuesto para el primer ciclo del nivel primario. Miles de imágenes, puse esta que es la más inocente, si se quiere, si se puede decir inocente. Bueno, y nuevamente muchas de las otras imágenes que le vi. Esto, antes que me olvide, el tema de las infancias trans, bien, que cada vez está siendo más desarrollado, cada vez hay más cursos, capacitaciones a los docentes para que comprendan y a los padres las infancias trans. Fíjense, infancia trans, herramientas para el abordaje áulico desde la perspectiva de la educación sexual integral. Terrible, bien, terrible, había miles de imágenes de, por supuesto, niños pintándose, vestidos de mujeres, porque bueno, eso es lo que propone la ley. Hasta acá un poco de la propuesta de lo que es la ley de educación sexual, bien, la perversidad que esta ley tiene. Y ahora llegaríamos al tercer momento de esta charla, que voy a tratar de hacerlo, se me ha pasado mucho, pero bueno, es un montón, he tratado de resumirlo lo más que he podido, que es, ¿qué hacemos frente a esto? Bien, la famosa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Debemos nosotros también dar una educación sexual? ¿Debemos nosotros también realizar una contrarrevolución a esta revolución anticristiana? Y quiero dejar en claro bien que por ahí, para descontentos de algunos, yo no vengo a ofrecer una propuesta de educación sexual, ni educación integral para el amor, ni educación en valores. Está en esta charla quien fue mi ex rectora, a quien aprecio mucho, a Mónica, en la cual ella podrá dar testimonio de que trabajé durante muchos años con el proyecto de educación integral, sexual integral, o con no el proyecto de educación sexual integral propiamente ofrecido por la Nación, sino un proyecto propio que había del colegio, que era Educación Integral para el Amor, en el cual tuve muchas riquezas y de lo cual recibí muchas cosas, pero considero que no se debe dar educación sexual en las escuelas. ¿Por qué? Bien, porque dar un proyecto de educación en valores, de educación integral para el amor, es decir que la sexualidad debe ser educada en la escuela. La sexualidad debe ser educada en el seno de la familia. Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer ante esto? Debemos volver a recuperar la esencia de la educación familiar. Debemos volver a restaurar esa cultura corrompida. Debemos volver a restaurar ese hombre que ha sido deshumanizado. Yo sé que muchos de ustedes y muchos de los que están acá y que son docentes me dirán, y bueno, pero en la escuela nos aparecen estas situaciones y, bien, lo entiendo, y hay situaciones concretas que pueden ser habladas y tratadas, pero yo no puedo hablar de sexualidad a todos de la misma manera. ¿Entienden? Porque hay
Sí, hay cuestiones, hay situaciones concretas, puntuales y particulares de individuo. Yo entiendo que esté lo universal, que hay lo universal del concepto de lo que es la sexualidad. Pero no hay nada más íntimo y particular que la sexualidad. Y por dar consejos, por dar instrucciones, por dar una propuesta, podemos caer en producir grandes peligros en la sexualidad de otra persona. Los que son padres, ¿cuán santos tienen que ser? Y cuán formados y cuán cuidadosos tienen que ser para enseñar el núcleo de la sexualidad. ¿Y qué es? La pureza, el pudor y la castidad. Siempre le decía a Mónica que cuando hablábamos de cómo llevar adelante este proyecto de educación sexual, y yo le decía, y no pongamos nota, ¿por qué? Porque a mí no me sirve de nada que mi alumna venga y me defina qué es la castidad o qué es la pureza si no la vive. ¿Y cómo se vive la pureza y la castidad? ¿Y cómo se aprende? En el seno de la familia. Bien, en el silencio de la palabra encarnada. Debemos entender, que la sexualidad es algo tan íntimo que es solamente comprendido y entendido en la intimidad con Dios. Entonces, ¿cuál es, si se quiere, la propuesta que yo vengo a ofrecerles ahora? Es la enseñanza de siempre, asentada en las cuestiones fundamentales de repetición y la reflexión. Y esas enseñanzas de siempre son las enseñanzas de la Iglesia. ¿Bien? ¿Y cuáles son esas enseñanzas de la Iglesia? Bien, de volver a la integridad del hombre. Este hombre moderno disperso, bien, este hombre moderno que se ocupa de tantas cosas a la vez, de que no comprende el silencio, es volver, bien, a la unidad, ese hombre. Es volver a la lectura en la infancia, es volver a recuperar una crianza virtuosa y santa, bien, pero principalmente, ¿cuál es la propuesta que hay que dar? Es restaurar todo en el orden. Es volver las cosas al orden. Y es allí donde una verdadera educación sexual y una verdadera sexualidad va a poder desarrollarse. Lo demás van a ser propuestas que muchas veces incluso pueden llevarnos a convertir grandes errores. A ver, vuelvo a decirlo. Esto es un tema prudencial. No es que yo vengo a decir, aquellos que estén dando educación integral para el amor o educación en valores, educación, están mal, están pecando, están yendo en contra de la Iglesia. No. Es una cuestión prudencial y por lo tanto es una cuestión discutible. Pero no puedo dejar de decir esto. Bien. No puedo dejar de decir que la única forma de de educar una sexualidad sana es volver a los anales, bien, de la tradición cristiana, de aquello que la Iglesia siempre ha enseñado y que repite día a día, y que es restaurar todo en Cristo, en el silencio de la oración, en la palabra. Yo no sé si estaba mi hermano acá, recién vi que se había conectado, y a grandes rasgos, él ha estudiado, de psicólogo, y ha estudiado que esta enfermedad tan actual y tan propia que es la asedia, que es ese cansancio de las cosas grandes, de las cosas de Dios, era curado en la antigüedad, o por los padres de la Iglesia, a partir de la lectura de los salmos, a partir de la palabra. Fíjese entonces, ¿qué más que educar la sexualidad en el silencio de la palabra encarnada, en la contemplación? Es volver, como Gastón Guevara nos ha enseñado, a restaurar a los niños, bien, en la contemplación, en la niñez, pero también en la contemplación en la adultez. Volvamos a asombrarnos de las cosas. Entonces, ¿volverá la ciudad católica a tener un florecimiento en estos tiempos modernos? Y ante esa pregunta debemos decir, el único remedio a la degradación del hombre de hoy se encuentra en que vuelva a los principios del orden natural y del orden sobrenatural. Centrar todo en la idea directriz del orden, que es la recta disposición de las cosas en la jerarquía que le corresponde dentro de su conjunto.
Entonces, ¿en qué radica esto? Esta idea directriz es volver a poner al hombre donde debe estar, ¿bien? Es volver a educar la inteligencia para que conozca la verdad, la voluntad para que mueva a elegir el bien conocido por esa inteligencia y la sensibilidad para que se deleite ante la belleza de ese bien elegido. Por eso, para terminar y cerrar esta charla y poder, si se quiere, dar cierre a esta pseudo propuesta o a esta visión que les vengo a la sexualidad, quería terminar con una frase del libro del doctor Antonio Caponetto, que se llama Es y lecciones políticamente incorrectas, para poder entender a qué me refiero cuando hablo de volver al seno de la familia, de volver a la naturaleza femenina, a la naturaleza masculina y de restaurar el rostro del niño. Cuando vemos el frenesí demoníaco puesto por el Estado para que nuestros jovencitos y niños pierdan cuanto antes, ya no la virginidad, sino el sentido mismo del orden natural, nos asaltan las ganas de ir casa por casa a repetir la didáctica del bofetón preventivo y del doble grito de guerra. Varón, cuida a su hermana y vuelva como se fue, merecedor de ser llamado caballero. Mujer, preserve su honra y exíjale al hombre que va a su lado. Adolescentes, desoíd de las convocatorias berracas de los poderes mundiales, enarbolando el alegre orgullo de proclamarse castos. Si los hombres y las mujeres vuelven como se fueron, y mejor que como se fueron, si la casa es umbral y pórtico, pero a la vez malecón, muelle, vaguada y puerto de anclaje seguro, si queda todavía un revés paternal dado a tiempo y una madraza ejemplar mitigando durezas, entonces habrá esperanza. Será la tarde y la mañana del sexto día, después será el sosiego de Dios y la salvación de las criaturas. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Mariana. Agradecemos mucho a Mariana por la charla y damos lugar a preguntas. Aquel que tenga alguna pregunta para hacer, enciende su micrófono y puede realizarla. Si no se animan por ahí a hacerla personalmente, pueden escribirlo por el chat también. Pueden hacer también algún comentario, dar alguna experiencia a colación. Vuelvo a decirlo, por ahí no quedó claro. Yo he sido durante muchos años profesora, Marianela también lo sabe porque ha sido mi compañera de, si se quiere, educación integral para el amor. Pero bueno, a lo largo de todos estos tiempos y estos 10 años que he estado dando sobre estos temas, me he dado cuenta más que nunca la importancia de la educación sexual en la familia. Si bien sé que nuestros jóvenes están deseosos de verdad, están deseosos de alguien que les muestre la verdad, pero la verdad con belleza, ¿bien? No es nuestro deber como educadores educar su sexualidad. Nuestro deber como educadores es formar la integridad, aquello que siempre le enseño a mis alumnos, el sacar de ti tu mejor tú, ¿bien? Ese que tú no conocías y que yo como docente debo hacerte conocer. Fíjense que la educación griega era el conócete a ti mismo, ¿bien? Y en eso radicaba toda la educación. Entonces,
volvamos a eso, a que nuestros hijos, a que nuestros jóvenes se conozcan a sí mismos y que a partir de allí puedan educar en una vida santa y virtuosa, pero no la virtud obligada, sino que se enamoren de la virtud. Y cuando se enamoren de la virtud, bien, van a poder tener una recta disposición de su sexualidad. Creo que eso es importante que lo sepamos también. No sé, Mari, si vos estás viendo el chat, yo no. Sí, yo estoy viendo el chat, en realidad agradezco. Preguntan por la grabación. La grabación va a estar disponible en la página del centro. Si no me equivoco, Gastón, el asesor técnico acá. La página y en la... También si necesitan material, algún material, podemos agradecerlo, acercarlo. Yo algunos de los libros que he utilizado, como les dije, principalmente me he abocado en la Revolución Anticristiana del padre Membiel, un extracto del padre Escurra, bien, después, bueno, la ley y algunos otros contenidos que he tenido. Hay muchísimos libros sobre el tema de educación integral para el amor, algunos buenos, otros por ahí que considero que hay algunas cuestiones, como luego decirlo, no creo que haya un manual para la sexualidad, no creo que tenga que haberlo, pero bueno, sí pueden ser útiles a la hora de la obligación que a veces nos impone la ley. Vuelvo a decirlo, a ver, yo entiendo que hay una ley vigente y que a nosotros como docentes muchas veces las imponen y hay que llevarla a la práctica. Bueno, ahí es donde debemos ser astutos, ¿bien? Y ver de qué manera hacemos esta pedagogía del picaporte al interior de nuestras aulas para poder dar una sana pedagogía del corazón verdaderamente y de la sexualidad. Mariana, te leo un comentario que hizo Jorge Bosco, quien iniciara el ciclo de conferencias el mes pasado. Bueno, muchas gracias, Mariana. Dice lo siguiente: el concepto de igualdad esencial que fundamenta esta perversión es el mismo error no teológico que funda toda la pedagogía moderna. Es desencarnada, puesto que no atiende al ente real, sino a la supuesta y pretendida y falseada esencia abstracta. Afirmar que hombres y mujeres somos todos iguales es formalmente una negación de la realidad. Y ya sabemos que de un absurdo se sigue cualquier cosa, incluso una perversión y su legalización. Excelente. ¿Qué voy a decir? El Jorge, siendo filósofo, lo dice con muchísima profundidad y por eso yo en una de las partes acá lo había puesto de esto. Nosotros no podemos, en un curso, por ejemplo, con esto que plantea Jorge, hablarles a todos de la misma manera sobre sexualidad. Porque no somos una generalidad. No somos un ente abstracto ni sino que somos una particularidad. Bien, y en eso se basa también la pedagogía personalista, la pedagogía del corazón, en conocer la particularidad de esa persona. Entonces, excelente lo que dice Jorge y comparto enteramente con él. Bien. Antes de cerrar, no sé si habrá otra pregunta, quiero agradecer personalmente sé que no están, pero bueno, por si les llegan este agradecimiento a Jordana Bud y a Antonio Caponeto, que me estuvieron guiando muchísimo, estuvieron dedicando muchísimo de su tiempo para bueno, darme algunos consejos. A Nuri también, mi gran amiga, que siempre estuvo presente por ahí en alguna de las recomendaciones, así que bueno, agradecerles personalmente, bueno, y saber que uno sin los maestros, sin estos grandes maestros, así que muchísimas gracias. Bueno, agradecemos entonces a todos su presencia. Gastón, ¿querías decir algo? Sí, hay una pregunta final en el chat. A ver.
Dos preguntas. Ajá, en realidad. tenés Una que es razón. un comentario. ¿Querés leer la voz o lo hago yo? Como quieras. Son dos preguntas. Una que tiene un comentario primero, digamos que es Vicky Sauer. Es evidente que la familia está degradada, desintegrada y corrompida como consecuencia de la incidencia negativa que ejerce en ella la ideología. Podemos observar que esta ha perdido su carácter formador y educador y obviamente no podemos trasladarle a la escuela la misión que debe cumplir la familia. Entonces mi pregunta es, ¿por dónde debemos comenzar para restaurar al hombre si la familia está desintegrada y a la escuela no le corresponde esta tarea? Perdón, Mariana. Y la otra pregunta, que también está relacionada con esta, dice, ¿considerás que en las familias cristianas se educa sobre este tema? Qué pregunta profunda la de mi querida alumna. Bueno, Vicky, la verdad que es una pregunta que todos nos hacemos y más en nuestros tiempos. Pero vuelvo a decirlo, creo que lo que debemos hacer es volver a restaurar la familia, ¿bien? Volver a enseñar la verdad, no tener miedo de dar un testimonio, ¿bien? De dar el testimonio de la palabra, de dar el testimonio de la vida. Estamos en este aspecto uno como docente que se encuentra con estas realidades de muchísimas familias destruidas. Debemos comenzar propiamente por restaurar al hombre en el orden. Hacerle entender que el hombre es un animal, pero es un animal racional, que aspira a la perfección, que en su naturaleza está el deseo de Dios, el deseo de ser perfectos. Entonces, comenzar por recuperar esa naturaleza, de educar al hombre en la integridad, en el orden, ¿bien? Para que la familia vuelva a ser lo que tiene que ser, ¿bien? La escuela tiene un papel subsidiario, y es verdad que ese papel subsidiario significa que cumplir o hacer cumplir aquello que la familia no realiza. Bueno, esto no quiere decir que yo como profesora no pueda ir y les pueda dar una charla a mis alumnos sobre la perversión de la ideología en orden a la sexualidad. Debo hacerlo, todo lo contrario, tengo que hacerlo, ¿bien? Pero por más que yo muestre la perversidad de lo que la ideología está haciendo en el hombre, tengo que mostrar lo que el hombre es. Todo error comienza, ¿bien?, por una mala concepción de lo que es la persona. Entonces, debemos comenzar por recuperar la noción creatural de persona, que significa que el hombre es un ser hecho para el cielo, que posee virtudes, que es un hombre que fue, por el pecado original, quedó inclinado, bien, al pecado, pero que con la vida de gracia y virtud puede restaurarse. Estamos entonces, mostrar eso, bien, que la restauración del hombre radica en vivir una vida de gracia y en practicar la virtud, que no es imposible. Nos quieren hacer creer que es imposible, pero no es imposible. Creo que por ese lado va, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero me parece ahí, tampoco es que uno puede tener una receta y decir va por acá, va por acá, va por acá, pero sí creo que es volver a eso, es volver a la noción creatural de hombre, ¿bien? Y luego la otra decía, ¿consideras que en las familias cristianas se educa sobre este tema? No sé, cada uno en el seno de su hogar sabrá. Creo que las familias cristianas deben educar en el modelo, bien, y en el testimonio sobre la sexualidad. Vuelvo a decirlo, recuperar la lectura de los libros a los niños en el seno del hogar, bien, recuperar el sentido del héroe en la niñez, de la mujer rescatada por el príncipe, volver bien a la inocencia de la niñez, al juego. Creo que, a ver, más allá de una charla con el niño, de una charla con el hijo, de una charla, la educación de la sexualidad se da con el testimonio de los padres, con la castidad del papá y la mamá, con el pudor que la mamá y tengan de tratar ciertos temas.
Me parece que las familias cristianas hoy por ahí estamos olvidando también esta esencia bien de la crianza virtuosa y santa. ¿Por qué? Porque nos llenamos de tantas cosas. El hombre moderno ha perdido este sentido de integridad, se ha dispersado en tantas cosas que a la vez no hace nada. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer entonces el ser una familia cristiana? Volver a recogerse el calor del hogar, recoger a esos hijos, ¿para qué? Para que puedan vivir esta vida santa y virtuosa. Creo que ahí es donde la familia cristiana tiene que hacer. Y esa es la forma de educar, no una charla. Por ahí que se cree que la sexualidad es, ay, bueno, si hoy a mi hijo tengo que enseñarle que a tal edad pasa esto, pasa, bueno, sí, llegará el momento adecuado en lo que tenga que hacer, circunstancia causística que llevará a tener que hablar. Pero primero lo primero, ¿bien? Y acá vuelvo a nombrar a Gastón, pero porque en eso radica volver a trabajar en el asombro de esa niñez, ¿bien? Volver al ocio contemplativo en la niñez y en la adultez. Y volver a recuperar ese sentido de asombro, ¿para qué? Para que podamos volver a restaurar todo aquello que se ha corrompido. Jorge Bosco hace acá una intervención y dice, Mariana acierta y sigue la enseñanza de siempre que cifró Chesterton. Quiten al hombre lo sobrenatural y no le queda lo natural, sino lo contranatural. Bien, si no hay más preguntas, más comentarios, agradecemos nuevamente a Mariana y bueno, esperamos poder encontrarnos en una nueva charla el próximo mes. Ya anunciaremos con quién nos va a acompañar. Y bueno, agradecemos a todos su presencia, su tiempo, la buena predisposición, las intervenciones, y esperamos que haya sido de su provecho. También lancemos las próximas charlas, se animen a compartir y a divulgar para que llegue cada vez a más personas, porque esa es la intención, ¿sí? Aprovechar estos medios para llegar cada vez más lejos. Así que bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos, todos los presentes.